Porque los 40 no son el fin, sino el inicio. Durante años, y quizás incluso siglos, se nos ha condicionado a pensar que la vida tiene una curva descendente, que nacemos, crecemos, brillamos fugazmente en la juventud y luego comenzamos a apagar esa luz poco a poco. Nos han enseñado a mirar los 40 como una especie de línea de meta invertida, cuando ya has corrido lo que tenías que correr y ahora solo te queda caminar. Pero eso es una mentira social, cultural, incluso familiar, y lo más triste es que muchos la creen. Sin embargo, si algo he aprendido tras escuchar a cientos de personas en el silencio de la consulta, en momentos de crisis y de revelación, es que la vida auténtica, la que no se mide con relojes ni se cuenta en cumpleaños, empieza más tarde de lo que creemos. Empieza cuando dejamos de complacer, cuando ya no nos interesa tanto encajar, cuando el alma se cansa de la actuación constante, de la sonrisa forzada, del estoy bien, que nunca fue del todo cierto. Es ahí, precisamente en esa etapa, cuando empieza a brotar una verdad más íntima, más callada, más tuya. Ya no te desvela la imagen que proyectas, ya no te urge competir por el amor, el éxito o la admiración. Has probado todo eso y algo en ti sabe que no llena, que nunca llenó. Entonces ocurre lo que llamo un despertar tardío, una sacudida sin fuegos artificiales, una lucidez que no grita, pero que lo cambia todo. La mayoría cree que a los 41 ya se define, que uno ya es lo que será, pero no es así. A los 41 empieza a deshacerse de lo que no es. Empieza a abandonar personajes, a desmontar fachadas, a quitarse la armadura. Lo interesante no es quién eres, sino cuántas capas te estás atreviendo a soltar. En realidad, lo que ocurre en este punto no es un final, sino una transición. El yo exterior, el que buscaba validación, títulos, belleza, estatus, empieza a debilitarse. No porque ya no importe, sino porque se vuelve insuficiente. El alma pide otra cosa, una forma más profunda de estar en el mundo, y no se conforma con menos. Es curioso cómo muchas personas se sienten perdidas justo en el momento en el que están más cerca de encontrarse. Esa pérdida no es otra cosa que la piel vieja cayéndose, el ruido de lo falso desmoronándose. Y cuando eso pasa, aparece algo nuevo, algo que no tiene nombre todavía, una energía más pausada, más auténtica, un deseo distinto. Ya no quieres brillar, quieres estar en paz. Ya no quieres tener razón, quieres comprender. Ya no buscas tanto la mirada del otro como reencontrarte con la tuya. El despertar de los 40 no es un estallido, es un susurro, pero un susurro tan potente que si lo escuchas, nunca volverás a vivir igual. El arte de dejar morir lo que ya no somos. La cultura actual habla mucho de éxito, de metas, de evolución, pero casi nunca habla de la muerte simbólica, de lo necesario que es dejar ir. Y sin embargo, la verdadera transformación, la que no es de Instagram ni de frases bonitas, implica una pérdida, una rendición. A los 40 no solo se trata de cambiar de trabajo, de pareja o de ciudad. A veces se trata de cambiar de piel,
de decir adiós a versiones tuyas que ya no resuenan, de soltar sueños que eran ajenos, de aceptar que ciertas metas, por muy nobles que parecieran, nunca fueron tuyas del todo. Y eso duele, porque a nadie le enseñan a despedirse de sí mismo. He visto a personas confundidas, creyendo que estaban fallando, cuando en realidad estaban naciendo de nuevo. He escuchado llantos profundos de hombres y mujeres que sentían que su mundo se venía abajo, cuando en realidad lo que se derrumbaba era la ilusión. La verdad es que no envejecemos, despertamos. Lo que muere no es nuestra vitalidad, sino la identidad prestada, aquella que construimos para gustar, para pertenecer, para no decepcionar. Y cuando eso se va, duele, pero también libera. Muchos llegan a los 40 con una sensación de vacío, de sinsentido, de fatiga emocional. Pero ese vacío no es el final, es el umbral, es el silencio antes del renacer. Hay una frase que suelo repetir, incluso a mí mismo. Lo que era verdad por la mañana, al mediodía ya puede ser mentira. Esa es la sabiduría de quien ha vivido, la conciencia de que el alma no es una línea recta, sino un ciclo de muertes y nacimientos. A veces tienes que dejar de ser quien has sido para empezar a ser quien realmente eres. Y ese proceso no se ve bonito desde fuera. No es ordenado, ni inmediato, ni popular, pero es real. Lo que viene después de los 40 no es un descenso, es una depuración. Ya no te define lo que haces, sino cómo lo haces. Ya no buscas admiración, buscas sentido. Ya no deseas la juventud, deseas profundidad. Y lo más importante, ya no huyes de ti, porque si algo nos ofrece esta etapa de la vida, es la oportunidad de reconciliarnos con lo que siempre estuvo ahí, pero no queríamos ver: nuestra sombra, nuestro miedo, nuestra verdad. He visto personas florecer a los 50 con más fuerza que a los 30. He visto mujeres reencontrar su poder interior tras criar a sus hijos y hombres descubrir su espiritualidad después de décadas de perseguir el éxito. He visto nuevas pasiones, nuevos comienzos, nuevos amores, todo después de los 40, porque la juventud no es una edad. Es un estado del alma que se alcanza cuando dejamos de fingir. Y cuando eso pasa, entonces sí, empieza la vida, la verdadera, el llamado de lo inconsciente. Cuando la sombra empieza a hablar, a medida que cruzamos el umbral de los 40, algo silencioso pero poderoso empieza a emerger desde las profundidades de la psique. No es un ruido escandaloso, no es una crisis dramática, aunque a veces puede parecerlo. Es un susurro, una incomodidad persistente, una pregunta que se repite sin cesar. ¿Esto es todo? Lo que ocurre no es que la vida pierda sentido. Lo que ocurre es que el alma empieza a pedir verdad. Y para que esa verdad emerja, es necesario que lo inconsciente comience a manifestarse. Aquello que durante años has reprimido, tus miedos, tus deseos ocultos, tus partes negadas, comienza a hablar. Y no habla en prosa, ni en lógica. Habla en símbolos, en emociones, en sueños. Es entonces cuando surgen esos momentos inexplicables: insatisfacción, sin causa clara, ansiedad existencial, una tristeza que no tiene nombre, o incluso una alegría repentina por cosas que antes pasaban desapercibidas.
Empiezas a soñar con tu infancia, a recordar palabras de tu padre que habías olvidado, a sentir el peso de decisiones tomadas hace décadas. Y tal vez te asustes, porque nadie te avisó que esto iba a pasar. Nadie te preparó para el momento en que tu sombra, esa parte de ti que escondiste, para encajar, para agradar, para sobrevivir, decidiera que ya no podía callar más. Pero no estás volviéndote loco, estás volviéndote tú. Lo que experimentas es parte del proceso que yo llamé individuación, el viaje hacia tu ser más profundo, más auténtico, más completo. Y como todo viaje real, empieza por salir de casa, es decir, salir de tus certezas, dejar atrás las etiquetas, abandonar esa idea de ti mismo que construiste para el mundo exterior. La sombra no es tu enemiga, es tu aliada olvidada. Es ese hermano perdido que viene a entregarte una parte de ti que necesitas recuperar. Te muestra tus heridas no para avergonzarte, sino para que puedas sanarlas. Te recuerda tus deseos reprimidos no para que los persigas de forma caótica, sino para que los reconozcas y los integres. Cuando la sombra habla, la vida se vuelve más compleja, sí, pero también más real, más rica, más humana. Y eso, aunque asuste al principio, es el inicio de una profunda libertad, porque ya no tienes que fingir que no sientes, ya no tienes que huir de tu historia, ya no necesitas esconder tus contradicciones. Puedes ser luz y sombra, fuerte y vulnerable, sabio y torpe, amado y solo. Puedes, por fin, ser completo. Y eso, créeme, es mucho más valioso que ser perfecto. El alma no tiene arrugas. Hay un espejismo muy instalado en nuestra cultura. La idea de que la juventud lo es todo, que la vitalidad, la piel tersa, la velocidad, la novedad, son los grandes tesoros de la existencia. Y sin embargo, he visto almas marchitas en cuerpos jóvenes y almas radiantes en cuerpos ancianos. He visto miradas llenas de vida en rostros con arrugas profundas y he visto ojos apagados en rostros perfectos. El alma no tiene edad, no sabe de relojes, no mide su valor en minutos ni en calendarios. Lo que verdaderamente envejece al ser humano no es el tiempo, sino la desconexión de sí mismo, la rutina sin alma, la prisa sin propósito, el silencio interior que no se escucha. Hay personas que a los 25 ya están hartas de todo, y personas que a los 70 siguen asombrándose ante una flor. No se trata de biología, se trata de presencia, de conciencia, de gratitud. A los 40, la vida ya te ha enseñado cosas que no se aprenden en libros. Te ha mostrado que la soberbia cae por su propio peso, que la belleza sin alma es un espejismo, que el éxito sin conexión interior se vuelve vacío. Y entonces, con todo ese equipaje a cuestas, sucede algo extraordinario. Empiezas a entender la diferencia entre lo urgente y lo importante. Ya no corres tras todo, ya no aceptas cualquier compañía. Ya no necesitas la aprobación de todos. Y ese espacio, ese silencio, ese ya no tengo que demostrar nada, es el umbral de una paz que no conocías. Empiezas a simplificar, a valorar más una tarde tranquila que una noche agitada.
a preferir pocas palabras verdaderas a muchas vacías, a mirar el cielo y pensar en todo lo que aún no sabes. Y en lugar de frustrarte, te maravillas. El alma, en esta etapa, ya no necesita impresionar, solo necesita ser. Y cuando eso ocurre, la persona irradia una belleza que no viene de los genes, ni del maquillaje, ni del gimnasio. Es una belleza que brota del centro, que nace de haber llorado lo suficiente, de haber perdido lo necesario, de haber amado con todo el corazón, incluso cuando dolía. Y esa belleza no se puede fingir. Se respira, se siente, se transmite. Es la belleza de quien ha pasado por la sombra y ha salido con los ojos más abiertos, de quien ha dejado de pelear con el tiempo y ha decidido habitarlo, de quien ha entendido que la juventud no se conserva en frascos, sino en la forma de mirar, porque cuando uno se reconcilia con la vida, cuando acepta sus propias cicatrices y agradece el camino andado, algo increíble ocurre, el alma se enciende. Y esa luz, querido lector, no tiene arrugas. El sentido no está fuera, está en ti. A lo largo de mi vida como analista, he recibido miles de veces la misma pregunta. A veces me la formulaban con desesperación, otras con una ternura infinita, con los ojos húmedos o la voz temblando. Carl, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y yo, con toda la humildad que uno adquiere cuando observa lo humano desde sus luces y sombras, solía responder: el sentido no se encuentra. El sentido se construye. En una época como la actual, donde se nos enseña desde pequeños que el propósito es algo que viene de fuera, un puesto de trabajo, una casa, una relación, un aplauso, esta respuesta no siempre era bien recibida, porque implica responsabilidad y más aún, implica mirar hacia adentro. Cuando llegamos a los 40, ocurre un fenómeno casi universal. Lo que antes parecía suficiente, ya no lo es. Has trabajado, quizás mucho, has tenido logros, has conocido gente, has acumulado cosas. Y sin embargo, hay una sensación extraña, como un eco en el pecho. ¿Y ahora qué? Eso ocurre porque el alma empieza a reclamar alimento real. No quiere más trofeos vacíos, ni metas impuestas. Quiere sentido, y el sentido no se compra, no se publica, no se hereda. El sentido se talla con las manos del alma, día a día, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo profundo. Por eso, te invito a hacerte preguntas que no salen en los manuales del éxito. ¿Qué conversaciones me hacen sentir vivo? ¿Qué actividades me hacen olvidar el reloj? ¿Con quién puedo ser yo sin tener que fingir? Tal vez descubrirás que el café con tu madre vale más que el ascenso, que ese paseo a solas al atardecer te llena más que el reconocimiento social, que pintar, cocinar, leer o simplemente estar te conecta más contigo que todo lo que has intentado conseguir afuera. Entonces comienza un proceso hermoso. Construyes tu segunda vida y esta vez lo haces a conciencia. No se trata de tirar todo lo que fuiste, sino de dejar de sostener lo que ya no eres. La segunda vida no se improvisa, se elige con calma, con sabiduría, con la serenidad de quien ya no quiere ser aplaudido, sino estar en paz. Y eso, créeme, es el verdadero éxito.
Tener una vida en la que no necesites escapar de ti mismo. Las heridas como puertas. Al llegar a los 40, no hay ser humano que no tenga marcas. Las llevamos en el cuerpo, en el corazón, en la memoria. Algunos las esconden, otros las convierten en excusas, pero también hay quienes las abrazan, y esos son los que verdaderamente crecen. Las heridas no son errores del camino, son el camino, son las grietas por donde entra la luz, son las huellas que te recuerdan no lo que perdiste, sino lo que resististe, lo que superaste, lo que aprendiste a hacer cuando todo parecía venirse abajo. A esa edad ya has visto cómo se rompe una amistad. Ya sabes lo que se siente perder a alguien sin haber dicho todo lo que querías. Has cometido errores que aún pesan. Has amado mal. Has sido amado a medias. Has tenido miedo. Has callado lo que debías decir. Has dicho lo que no querías decir. Y sin embargo, aquí estás. Porque el dolor, aunque no lo creas, no vino a destruirte. Vino a despertar una parte dormida en ti. Vino a mostrarte que no eres invulnerable, pero sí indestructible. Que no puedes controlar todo, pero sí decidir qué hacer con lo que te pasa. Que incluso el mayor sufrimiento puede tener sentido. La vida no es lógica, es simbólica. No sigue un guión recto, no responde a fórmulas. A veces, lo que parecía una catástrofe era una redirección, un desvío que te sacó de un camino falso, una sacudida necesaria para hacerte volver a ti. Y solo lo entiendes con el tiempo, solo cuando miras hacia atrás y ves que todo encaja, aunque en su momento dolía como si se rompiera el mundo. La herida que más te dolió puede ser también la puerta que más te transforme. He visto personas renacer después de una pérdida. He visto a quienes tocaron fondo convertirse en faros para otros. He visto cómo el dolor, una vez comprendido, se convierte en compasión, y la compasión en propósito. No tengas miedo de tus heridas. No las tapes, no las niegues. Son parte de ti. Son testigos de tu historia. Y quizás, si las escuchas con atención, descubrirás que no vinieron a castigarte. Vinieron a completarte. Y entonces, con una sonrisa tranquila y una mirada más amplia, podrás decirte a ti mismo, no era lo que esperaba, pero era lo que necesitaba. El poder de la soledad elegida. En una etapa más temprana de la vida, muchos de nosotros huimos del silencio como si fuera un enemigo. Poníamos música para no pensar, llenábamos la agenda para no sentir, nos rodeábamos de ruido y personas para no mirar hacia adentro. Pero a los 40, esa relación con la soledad comienza a transformarse. Ya no la tememos. Empezamos incluso a desearla. La soledad elegida no es aislamiento, ni retraimiento, ni derrota. Es un acto de madurez profunda. Es el momento en que dejamos de necesitar compañía para validarnos y empezamos a buscarnos a nosotros mismos en la calma. Descubres que un paseo en silencio puede ser más sanador que una conversación con 100 palabras, que leer un libro a solas puede darte más compañía que un grupo de personas que no te escuchan, que encender una vela por la noche, mirar el cielo, o simplemente quedarte sin hacer nada durante unos minutos. No es tiempo perdido, es tiempo sagrado, y comienzas a darte cuenta de algo muy revelador.
No es que te hayas vuelto más exigente, ni más huraño, ni más extraño. Es que ya no te interesan las conversaciones vacías, ya no te sirven las relaciones superficiales, ya no toleras tanto ruido sin alma. No porque seas mejor que los demás, sino porque estás despertando a una sensibilidad más fina, a una necesidad más honda. En esa soledad voluntaria empieza a surgir una claridad inesperada. Empiezas a ver con nitidez lo que antes confundías. Empiezas a sentir lo que antes ignorabas. Y, sobre todo, empiezas a escucharte de verdad, a escuchar no solo lo que piensas, sino lo que sientes, lo que necesitas, lo que has callado durante años. Esa soledad no es vacía, es fértil, es el terreno donde crece lo nuevo, donde nace lo que es realmente tuyo. Y ahí, en ese espacio, ocurre un pequeño milagro. Te reconcilias contigo. Te das cuenta de que no necesitas tanto como creías, que tu compañía ya no te pesa, que puedes estar contigo mismo y estar bien. Eso, querido lector, es libertad emocional, y solo la alcanza quien ha aprendido a estar solo, sin sentirse solo, quien ha transformado el silencio en refugio y la ausencia de ruido en presencia plena. El alma pide ritual a medida que envejecemos, y la vida nos sacude con sus ritmos cada vez más intensos. Surge una necesidad que no tiene explicación lógica, pero que se siente con fuerza. El deseo de ritual. No hablo de grandes ceremonias ni de dogmas religiosos. Hablo de pequeños gestos cotidianos que nos devuelven al centro, que nos recuerdan que estamos vivos, que somos humanos. En una cultura que idolatra la velocidad, los resultados, la hiperproductividad, tener un ritual es un acto de rebeldía espiritual. Es decir, mi vida me pertenece y me tomaré el tiempo de habitarla con conciencia. Un ritual puede ser encender una vela cada noche, como un símbolo de cierre y de gratitud por el día vivido. Puede ser escribir en un cuaderno lo que agradeces, lo que te dolió, lo que aprendiste. Puede ser caminar sin móvil durante 20 minutos, escuchando tu respiración, sintiendo tus pasos. Puede ser preparar un café en silencio cada mañana, con la atención de un monje. Lo importante no es qué haces, sino desde dónde lo haces. El ritual transforma lo ordinario en sagrado. Hace del tiempo algo más que una sucesión de horas. Lo convierte en presencia. Y a los 40, cuando las certezas empiezan a desmoronarse y las estructuras mentales se cuestionan, los rituales se vuelven anclas, no para inmovilizarte, sino para recordarte quién eres, para ayudarte a volver a ti. No necesitas mudarte, cambiar de país o renunciar a todo para empezar de nuevo. A veces basta con hacer una sola cosa cada día con alma. Y esa constancia, suave, íntima, intransferible, puede ser la medicina que tu ser estaba esperando. Porque los rituales no te alejan del mundo, te reconectan con él y contigo. El amor real empieza cuando dejamos de idealizar. A los 40, el amor deja de ser un escenario. Ya no se trata de cumplir expectativas, ni de representar papeles, ni de repetir frases bonitas que no se sienten. Ya no enamora el cuerpo, sino el alma. Ya no importa tanto cómo se ve a alguien,
sino cómo te hace sentir cuando estás a su lado. Dejas de buscar mariposas y empiezas a valorar la calma. Dejas de obsesionarte con encontrar a la persona perfecta y aprendes a buscar a alguien con quien puedas ser tú sin máscaras, con quien puedas compartir silencios, con quien puedas llorar sin miedo y reír sin culpa. Es entonces cuando el amor cambia de forma, deja de ser promesa y se convierte en presencia. Ya no es te quiero porque me haces feliz, sino te quiero. Incluso cuando la vida nos pone a prueba, ya no es te necesito, sino te elijo cada día con libertad. Y sí, también cambia la forma de mirar las separaciones. He sido testigo de matrimonios que florecieron a los 50, cuando por fin se atrevieron a hablar de lo que nunca dijeron. Y también he visto separaciones que no fueron fracasos, sino actos de honestidad, de madurez, de profundo amor propio, porque a veces amar bien es soltar, es entender que el otro no es tuyo, que nadie viene a completarte, que el amor no es un refugio para esconderte del mundo, sino un espacio para ser más tú. El amor adulto no es una montaña rusa de emociones descontroladas. Es una mesa tendida donde uno se sienta, se mira a los ojos y dice, aquí estoy. No soy perfecto, pero soy real. Y cuando eso ocurre, cuando el amor ya no es fantasía, sino conciencia, algo muy poderoso se instala en tu vida. La paz de amar sin perderte, la serenidad de saber que puedes compartir tu camino sin dejar de caminar el tuyo. Ese, querido lector, es el amor que vale la pena. ¿Y ahora qué? Ahora te toca a ti. Si estás en tus 40, tus 50, tus 60 o más, no es tarde. Es justo el momento perfecto. No vivas como si tu historia estuviera escrita. No repitas lo que ya no te sirve. Haz silencio. Escúchate, perdónate y recuerda, la vida real no empieza cuando todo está resuelto. Empieza cuando tú decides empezar. Si este mensaje te ha tocado el alma, si algo dentro de ti ha resonado con estas palabras, entonces no estás solo. Hay muchas personas como tú despertando en silencio, descubriendo que la segunda mitad de la vida puede ser la más bella. Suscríbete a este canal si sientes que este es tu espacio. Aquí seguimos conversando con el alma despierta y el corazón en paz. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, vive, no sobrevivas.